¿Cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vero? Bien contenta de estar. Tenemos unos temas buenísimos. Estoy con ansiedad. ¿Estás con ansiedad? Sí, voy a ver de qué se trata esto de la ansiedad. Bueno, vamos a ver también el tema de las trombosis. Ajá. Y de las preparaciones magistrales en las farmacias. Pero, ¿cómo es eso? ¿Que vos vas con una receta? Y una preparación que es a tu medida, porque el médico requiere algo que en el mercado por ahí no hay y el farmacéutico la prepara. Ah, y debe ser carísimo, seguro. No, vas a ver que no. Ah, bueno, ¿vamos? Vamos. Dale. Bueno, muy bien, estamos con la doctora Andrea Rossi, hematóloga. Hola, Andrea, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a hablar de trombosis. ¿Qué es basal? Bueno, empecemos por el principio, digamos. La trombosis es un coágulo de sangre que puede obstruir parcial o totalmente un vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos pueden ser arteriales o venosos, o sea que cuando obstruye una arteria hablamos de trombosis arterial, una vena hablamos de trombosis venosa. Las arterias son las que llevan la sangre oxigenada, ¿no es cierto?, desde el corazón hacia todos los tejidos, y las venas son las que recogen esa sangre poco oxigenada, se va a dirigir al pulmón donde se va a volver a oxigenar. Por lo tanto, son territorios diferentes, vasculares, y por lo tanto los factores de riesgo que producen una trombosis y la otra son un poco diferentes también. Y esa trombosis tiene que ver con la coagulación de esa sangre dentro Exactamente, de estos... cuando la sangre se coagula en un tubo de ensayo decimos coágulo, pero cuando eso pasa dentro de un vaso sanguíneo decimos trombo. Es lo mismo, Okay. ¿Y esencialmente. tiene que ver la densidad de una o de otra? ¿Qué tiene que ver? ¿La velocidad? La velocidad y las características de la pared vascular tienen mucho que ver con respecto, digamos, a por qué los factores de riesgo son distintos. Espera, ¿es la pared o es el contenido lo que varía? La velocidad, como vos lo dijiste, es uno de los factores de riesgo y digamos que puede favorecer en más o en menos a que se forme una trombosis, es decir, cuando la sangre se estanca, cuando la sangre circula lenta, hay más tendencia a que se forme una trombosis. Puede ser, digamos, porque se puede apretar una arteria o una vena. Por ejemplo. A ver, cuando llego a trombosis arterial y ustedes piensan en infarto o en ACV, es enseguida una cosa que todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, de qué estoy hablando, ¿no? Accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, eso es una trombosis arterial. Principalmente por determinadas características de la pared vascular, esa arteria disminuye el flujo al principio y después se termina tapando. En el caso de las trombosis venosas, que ocurren principalmente en miembros inferiores, digamos que la inmovilización prolongada, que en esta época hemos tenido bastante inmovilización prolongada, por ahí no tanto los médicos, pero sí la gente que se ha quedado mucho tiempo en su casa, ha trabajado desde su domicilio o no ha trabajado, es uno de los factores de riesgo importante, los viajes prolongados, las varices, algunos tratamientos hormonales, algunas enfermedades graves, por supuesto, los pacientes que están internados mucho tiempo, si no se les hace profilaxis justamente con una medicación antitrombótica, pueden hacer trombosis venosa profunda, y el problema de una trombosis venosa profunda es que puede embolizar al pulmón y provocar un tromboembolismo de pulmón que puede ser potencialmente fatal. A ver. Que si un paciente ve que tiene el tobillo inflamado, claro, por ejemplo. Claro, ¿eso puede migrar? Exactamente. Okay. Ese tobillo inflamado que no sabe por qué es, lo importante es consultar rápido. Digamos que la consulta precoz es una cosa muy importante. La pierna hinchada, cambió de color, le duele, no sabe por qué tiene esta asimetría entre las piernas, ¿no es cierto? Una pierna más hinchada que la otra, bueno, quizás eso pueda ser una trombosis venosa, y el problema de esa trombosis es que el coágulo, no se quede ahí, sino que embolice, migre hacia el pulmón, porque yo les decía que la sangre venosa es la que se va al pulmón a oxigenarse justamente, por lo tanto el circuito está conectado con el pulmón. Al pulmón y taparía algo en el pulmón. Y taparía un vaso del pulmón, entonces la persona le falta el aire. Entonces es algo que puede ser grave. La mayoría de los tromboembolismos de pulmón se resuelven con medicación y si son tratados a tiempo tienen muy buena evolución. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque respira mal, tiene apneas. Sí, o sea, 1 más 1, 2. Vemos la pierna hinchada y respira mal. Hay una cosa muy característica que es la disnea súbita. Disnea es me falta el aire, ¿no? De manera súbita, es decir, de pronto, dice, estaba subiendo las escaleras y me quedé sin aire, me quedé sin respiración, ¿no?
por supuesto que el paciente muchas veces se hipotensa, o sea, le baja la presión, se desmaya, ¿no es cierto? Tiene otros síntomas que a nosotros nos hacen pensar que hizo el tromboembolismo de pulmón. Porque muchas veces la persona se desmaya, ¿puede ser que haya hecho eso? Por supuesto. ¿Y esto puede pasar? Sí, puede ser que haya pasado desapercibido y que el paciente viene a la semana y dice que consulta a la guardia tardíamente o al médico clínico porque justo le tocaba la consulta. El médico le dice, ¿qué pasó? Dice, tengo la pierna hinchada porque vengo de un viaje prolongado. Sí, tal vez ya eso se había resuelto, pero el trombo sí, muchas veces ni siquiera está resuelto porque por ahí un pedacito de ese trombo embolizó, que se llama émbolo, pero parte de la trombosis todavía queda en la pierna. Pero cuando el médico lo interroga, resulta que el paciente dice, me faltó el aire de manera brusca, y muchas veces ni siquiera el paciente lo refiere espontáneamente. ¿Y es más riesgosa la trombosis arterial? Depende del territorio afectado, claro. ¿no es cierto? Porque si yo te hablo de la trombosis venosa que afecta el pulmón, puede ser muy grave. Pero si yo te digo un accidente cerebrovascular, que es una trombosis arterial, y que el paciente puede quedar con una secuela motor importante, podría ser gravísimo igual, ¿no es cierto? En cuanto a consecuencias, después en cuanto a la calidad de vida de ese paciente. Tanto una como la otra hay que tratar de ¿Cómo prevenimos entonces esto? Y bueno, por ejercicio un lado, dijiste. A ver, moverse. Para las trombosis venosas, importantísimo, digamos, la actividad física porque es algo que nos favorece en todo sentido, en cualquier trombosis, ¿no es cierto?, a mejorar, digamos, el estado físico general, que es algo que va a favorecer. Y además porque los músculos de la pierna se contraen y hacen un poco de bomba para subir la sangre, ¿no es cierto?, para que la sangre no se quede estancada, por llamarlo de una manera sencilla, en las piernas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, muy clara, gracias, la volvimos loca. Sí, la verdad. Gracias. Bueno, Vamos, bueno. dale. Bueno, estamos acá con Ana Clara Shinka, ¿Qué tal? que ella ¿Cómo es están? farmacéutica. ¿Cómo estás, Ana Clara? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Un gusto Todo muy tenerte. bien. Me Bueno, alegro. vamos a hablar de fórmulas magistrales que Así se es. preparan en farmacia, obviamente. Así es, ¿sí? por supuesto. ¿Qué Nosotros son? con nuestras propias manos. La formulación magistral, bueno, es un poco compleja la pregunta. Yo cuando me preguntan qué es, yo siempre digo es una oportunidad. Porque es una oportunidad para todos, para los médicos, para los pacientes y para nosotros los farmacéuticos. Es la oportunidad justamente de poder elaborar en nuestros laboratorios un medicamento, que es recetado por un médico. Y bueno, tenemos nosotros para elaborarlo todas las disposiciones, todas las normativas, por supuesto la materia prima, el acceso y desde ya el conocimiento. Es una de las materias más importantes desde el punto de vista en la universidad cuando aprendimos farmacotecnia, darnos esa capacidad de establecer criterio y creatividad para poder elaborar medicamentos y poder satisfacer las necesidades de pacientes y de médicos, porque por lo general hay ciertos medicamentos, la gran mayoría de los que se preparan en farmacia, que tienen un hueco, ¿no?, en la industria. Son medicamentos huérfanos, la industria no Claro, es produce como que yo esos tengo capaz una medicamentos. necesidad de Exacto. algo, un antiinflamatorio para algo puntual y no existe Sí. en el mercado. Entonces ustedes me lo Exacto. confeccionan no a medida. existe a nivel industrial, lo que no quiere decir que no exista. No, sí, Nosotros sí. lo hacemos. Entonces ustedes lo hacen. Y eso, Exacto. de no saber, ¿cómo yo voy con le digo a mi médico que me haga la receta y si él me manda uno comercial, Sí. más otro más, y digo, che, ¿no me puedes hacer estos dos juntos para que sea una sola pastilla? ¿Es así? O sea, sí, se puede, sí. O sea, el médico por lo general receta una fórmula completa. Si quiere hacerlo en una misma cápsula, por ejemplo, pongámosle que fuera un preparado de uso interno. Bueno, en una misma cápsula quiere poner un principio activo en determinada dosis y otro en determinada otra. Esa combinación en el mercado no existe. El farmacéutico agarra la receta y dice, yo se lo preparo, venga a retirarlo mañana, y lo encapsula y se lo entrega. Digamos, porque si tiene algún problema que no cuenta con la materia prima o algo en particular, te lo van a saber, pero en general, cuando alguien viene con una receta a la farmacia, si es un preparado que no requiere, por ejemplo, que sea estéril, que hay muchos preparados que sí, y hay farmacias especializadas en productos estériles, por ejemplo, los productos oftálmicos, o algo que se requieren comprimidos, que algunas farmacias no tienen comprimidora, pero todos los preparados, cuando alguien viene con una receta, yo siempre digo, ¿se lo puede hacer? Sí. Después veo, si tengo algún problema, alguna cosa, yo lo resuelvo, porque en realidad la cosa es esa, o sea, la farmacia hace un medicamento que es individualizado para un paciente.
Y eso tiene un gran valor, tanto para el farmacéutico como para el paciente, como para el médico, que por ahí no puede recurrir a otro sitio que no sea la farmacia para prepararlo. Eso tiene un valor muy importante. Entonces, hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no es cierto? Sí, hay a veces preparados también que por ahí la forma farmacéutica es mejor hacérsela de una manera para un paciente que para otro, en el caso de los jarabes de morfina. Bueno, sí, por supuesto. Yo tengo una médica que está convencida que quiere recetar un determinado activo en comprimidos sublinguales. Y yo hago de todo, pero no comprimo porque no tengo comprimidora. Entonces digo, no se preocupe, doctora, yo le voy a hacer una formulación en gotas. Entonces, agarro la gota y... O sea, le resuelve. De alguna manera, exactamente, de alguna manera el farmacéutico tiene esa capacidad, lo respaldan las normas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos normativa desde el año 2012 que nos dice qué materiales tenemos que tener, qué documentación pedir a los proveedores, cómo tenemos que tener ordenada nuestra materia prima. Porque si vos el know-how y la expertise, exacto, o sea, tienen todo. Pero también, para eso estudian. Sí, pero también una cosa que es importante, que la normativa te da, que por ahí en otros ámbitos no ocurre, que vos si agarras un preparado mío y le ves la fecha de vencimiento y el número del libro recetario, sabés qué materia prima usé, dónde, cuándo. ¿De qué proveedor? Exacto, o sea que el producto tiene trazabilidad. Entonces, tiene todo trazabilidad es recorrer para atrás. Puede ir para atrás y yo saber qué materia prima saqué de toda clase, o sea, tanto principios activos como excipientes, como todo, o sea, porque todo tiene su ficha de elaboración. Eso le da a la farmacia, primero le da tranquilidad, después también le da autonomía, digamos, porque uno cuando tiene reglas y las cumple y las cosas salen bien, eso se nota inmediatamente en la calidad del medicamento. Ana, una pregunta. Si yo voy a hacer un medicamento a la farmacia, ¿es más caro, más barato? ¿El precio es el mismo? Te diría que en el 85% de los casos es más barato elaborarlo en la farmacia, porque bueno, nosotros conseguimos ciertos precios también al comprar directamente la materia prima, que podemos hacer de esa manera, incluso a veces que la persona, el paciente accede al medicamento cuando antes no podía, ¿sí? O sea, o poder hacer, por ejemplo, la misma especialidad que hace la industria, pero a un valor un 30 o un 40% más bajo, hasta eso. Sí, es cierto que si hay preparados que requieren esterilidad o que requieren una complejidad o una mano de obra por ahí de que el farmacéutico profesional tarda mucho tiempo en hacerlo, que puede ocurrir, por ahí eso se hace un poco más oneroso cuando hay muchos principios activos en un preparado determinado, pero no es la gran mayoría de los casos. Por lo general es más económico. Bueno, gracias, Ana. No, gracias a ustedes. Tenerte. Claro, como siempre. Bueno, vamos, dale. Bueno, muy bien, vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de la ansiedad. Y está con nosotros la licenciada Sol Esteves, que es una genia. Cum laude de la facultad, por si fuera poco. Ay, la que más sabe de los más a lo más. Qué divina, gracias, Vero. ¿Cómo están, Vero, tal, Ricardo? ¿cómo te va? Bien. Bueno, ¿qué es esto de la ansiedad? Definime qué es ansiedad, Solcito, por favor. Mira, la ansiedad en algún punto es adaptativa. Empieza con una activación que se llama arousal, que es física y mental, que nos sirve para realizar tareas o cumplir objetivos. Por ejemplo, a ver, vos, Vero, hoy en algún momento te activaste. Sí, cuando me levanté a la mañana. Perfecto, bueno, a la mañana nos activamos. Por ejemplo, si estás llegando tarde a algún lugar, se activa esa activación, por lo cual trae beneficios para nuestra vida. El tema es que cuando supera un cierto umbral en intensidad o en cronicidad, se produce un circuito enfermo y que tiene dos grandes características. Una es que empieza a funcionar solo. ¿Viste cuando se dispara? Como la alarma del auto, cuando se dispara y suena ante cualquier estímulo. Como que ya no lo controlamos. Ya no lo controlás, funciona solo, automático. Y la otra es que te miente, te engaña, te dice que todo es urgente y que todo es importante. Y ahí es cuando empieza la enfermedad. ¿Y de qué manera te lo dice? Se produce... Con cosas, estímulos del cuerpo. Sí, tiene respuestas en todos los planos, el fisiológico, el físico, el cognitivo, el plano de la acción, pero el circuito mental es el más preponderante y se da como un circuito de preguntas hipotéticas, y si llego tarde, y si no me alcanza, y si no voy a poder, en donde todo lo posible del mundo empieza a ser probable, que se responde con respuestas catastróficas. ¿Y cuál es la diferencia entre ansiedad y angustia? Porque está ahí en el límite.
Sí, la angustia ya es una emoción secundaria, se pueden llegar a confundir, y la ansiedad, cuando es patológica, entre alguna de las otras emociones que puede llegar a dar, es la angustia, porque mirá qué bueno lo que vos trajiste. A ver, el ser humano la verdad es que es un ser vivo maravilloso, y nosotros venimos con la capacidad innata para expandirnos, para la salud, y por eso trajimos un gran dispositivo, muy básico, que nos va a avisar por dónde no y por dónde sí es. Y ese dispositivo es... La ansiedad. Las emociones. Ah, las emociones. Las emociones te dicen, por acá no. Fíjate, cuando vos te empezás a sentir triste, angustiado, con miedo excesivo, bueno, te dicen, salí de ahí, corré, luchá o andá por otro lado. Las emociones positivas te incitan a que vos repitas esas cosas que te llevan al éxito, a la abundancia, a tener más amigos, a ampliar tu red social. Esa es nuestra alarma. Entonces, en la ansiedad empiezan a aparecer la angustia, yo no doy más, me siento triste, empiezo a colapsar. Ese es nuestro indicativo de que algo estamos haciendo mal y algo estamos procesando mal. Ya tenemos un esquema de vida en el cual no damos abasto. Y eso que la cabeza me quiere llevar al futuro o me lleva muy al pasado, ¿eso tiene que ver también con la ansiedad? Es que totalmente, es así, no puedo estar enfocado en el presente y estoy constantemente anticipándome que por lo general en la mayoría de las cosas no pasa nada de todo son eso. Cosas que nunca van a suceder. Claro. O estoy constantemente repitiendo escenas que ya pasaron y que yo las repito una y otra vez en mi cabeza, no son reales, ya pasaron. ¿Y esta ansiedad te puede llevar a la hiperactividad o al no hacer nada? ¿Es como pendular? ¿Te va a un lado y al otro? Totalmente, está muy bien así como lo decís. Yo puedo estar en una ansiedad generalizada en donde estoy todo el tiempo haciendo cosas y no doy más, o por el contrario me puede bloquear, es colapso por un sobreanálisis de todas las preocupaciones que tengo, de todo lo que puede llegar a pasar, y me anulo, me bloqueo. ¿Eso tiene que ver con la personalidad de las personas o no? Mira, en la ansiedad hay una fuerte prevalencia de aspectos de personalidad. Por lo general lo que ves en ansiedad es que en muchos casos es crónica. De hecho, vos ya ves hasta personas que te dicen, yo ya era ansioso de chiquito. O sea que sí, por supuesto que la personalidad tiene que ver. Qué bárbaro. ¿Y uno puede controlar esa ansiedad? ¿Uno se da cuenta que está ansioso y dice, bueno, voy a parar? ¿Hay algún tipo de ejercicio o actividad que yo pueda hacer para decir, bueno, voy a bajar? Sí, por supuesto que se trabaja, todo se trabaja. Podemos revertir y modificar todo con perseverancia. Lo primero es tomar conciencia, darnos cuenta y decir basta. Y ahí hay varias técnicas para trabajar la ansiedad. Por ejemplo, con este tipo de pensamientos intrusivos, automáticos, puedes tener la técnica de tirarlos a la basura. No debe ser tan fácil. Bueno, ¿sabes qué? Eso lo escucho muchísimo. No es fácil, es difícil. Pero más difícil es vivir con una ansiedad generalizada, en donde en verdad tenés un plan de vida y de acción desadaptativo. Es más fácil, cuesta al principio, así como dejar cualquier adicción. Pero después la verdad es que sos mucho más eficiente en tu vida, porque la verdad es que nos comprometemos con un montón de acciones que capaz no nos reditúan en el día a día. Perfecto. Bueno, Sol, clarísima, gracias, Sol. Bueno. La pueden seguir en las redes sociales, Soy Sol y Soy Luna, es una genia. Así que bueno. Ya volvemos. Chao, Muchas volvemos. gracias. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos con Marlene Gómez. Hola, ¿Cómo estás? Ricardo, ¿cómo Nutricionista. estás? Y bueno, hoy vamos a hablar de nutrición vegana. Exacto. A ver, contanos. Alimentación vegana. Bueno, el 1 de noviembre fue el Día Mundial del Veganismo. Es, la verdad, una tendencia de un método de alimentación que cada vez es más personas se suman. En Argentina, según las encuestas UVA, Unión Vegana Argentina, aumentó la población vegana y vegetariana del 9 al 12% en el 2020. Es decir, que cada vez son más argentinos los que se suman.
Pero hay una pregunta fundamental que se hacen todos, tanto en redes sociales, en consultorio, y la duda es cómo reemplazar las proteínas de origen animal a origen vegetal. ¿Qué es veganismo? Es decir, el vegano, ¿qué no consume? El vegano no consume ningún tipo de alimento de origen animal. Carnes, lácteos, huevos, incluso la miel. Derivados, nada. Nada, ni siquiera vestimenta, pieles, cueros, o sea, nada que sea testeado en animales, ni mucho menos alimentos de origen animal. Por eso ahí es ¿qué pasa con las proteínas de origen animal en el organismo cuando faltan? Exacto, sí, ¿Y cómo se pueden reemplazar? ¿Cómo se pueden reemplazar? Claro, porque hay una diferencia, o sea, entre el vegano y el vegetariano. El vegetariano a veces consume huevos o lácteos, entonces pueden incorporar proteína de esos alimentos. El vegano no, entonces la duda es cómo lo reemplazo. Perfecto. Acá traje algunos ejemplos. Hace algunos años atrás se decía que había que combinar legumbres y cereales o frutos secos con cereales para obtener las proteínas completas, que es justamente la cuestión en particular en los veganos. ¿Qué son las proteínas completas? Las que contienen los 8 aminoácidos esenciales, es decir, nuestro cuerpo no los puede sintetizar y debemos incorporarlo. Tienen que venir en la dieta. Exacto. Hoy, nuevos estudios dicen que no hace falta consumir los 2 tipos de alimentos, por ejemplo, alguna legumbre con cereal, porque durante el día lo incorporamos y ya nuestro cuerpo lo absorbe. Entonces no es necesario que se una en el mismo plato, sino que si yo en el almuerzo comí arroz, en una merienda puedo comer alguna semilla, algún fruto seco y estaríamos obteniendo las proteínas completas. ¿Se consiguen los 8 aminoácidos esenciales? Sí, con los alimentos sí. De hecho, acá traje quinoa, por ejemplo, y soja texturizada tiene los 8 aminoácidos, es decir, tiene proteínas completas y que es un alimento que es de fácil, digamos, acceso, es económico y se lo puede conseguir en cualquier dietética de barrio. Claro, eso te iba a preguntar. ¿El tema de costos para el vegano, para conseguirse de ese valor nutritivo de esos aminoácidos esenciales, es más caro o no? No, para nada. O sea, mira, traje arroz, que es bastante económico, semillas de chía, de calabaza, o sea, son alimentos bastante accesibles. La quinoa, la soja rinde un montón, o sea, esto lo remojan en agua. Eso quería preguntarte, dice, porque se escucha que hay que activarlo, si no, ¿cómo es? Exacto. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las semillas y de los frutos secos, lo ideal sería activarlos para que pueda tener una mejor absorción. Sí, de sus nutrientes. Entonces eso sí, estaría bueno. En el caso de la soja, bueno, hay que hidratarla previamente y triplica su volumen. Y pueden hacer rellenos, empanadas, o sea, es muy versátil la variedad y sí se puede tener una alimentación adecuada, nutritiva y completa. Está muy bien. Y todo esto puede ser cocinado, no se pierden los nutrientes si se cocina. No, para nada. Hay que hacerlo de alguna manera muy especial. No, en este caso, lo que sí, la quinoa hay que enjuagarla porque tiene unas saponinas. Que es eso que hace espuma cuando la lavas? Sí, hace como un líquido blanco, entonces hay que enjuagarla 3 veces más o menos hasta que queda cristalino y ahí recién se la cocina, en el caso de la quinoa, por ejemplo. En el caso de las legumbres, las semillas, se las puede comer tal cual vienen, hidratándolas, eso no hay problema. Bueno, nos quedamos tranquilos entonces, que se puede reemplazar. Se puede las proteínas. armar, sí. De hecho, la Asociación Argentina de Nutrición y Dietética nos dice que una alimentación vegana o vegetariana bien planificada por un nutricionista es completa y es saludable. Está bien, tiene ventajas. Sí, para la salud, bueno, más allá de que los veganos también, sí, ellos... más cultural, diría. Claro, más cultural, por la protección animal, del medio ambiente, pero también de la salud. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Marlene. Bueno, a vos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Espectacular, ¿eh? Sí, la verdad. Relajé. Es la parte más difícil. Bueno, cuidarse el tema de la alimentación. Siempre caemos en los hábitos saludables para evitar enfermedades. Y lo de la trombosis, qué interesante saber todo bien cómo es el tema de la oxigenación de nuestra sangre. Sí, y lo importante de los farmacéuticos que preparan de todo. Y el precio, no hay que dejar de lado eso. Calidad y precio, sí, es ecuación un profesional que está muy capacitado y para todo esto. Y que estudió para eso. Exactamente.
Bueno, nos volvemos a encontrar. Dale, la semana que viene los esperamos. ¿Aquí en dónde? En Tesis de Salud.